¿Cómo están? El día de hoy pues les hablaré acerca de cuáles son los elementos más importantes para la realización de una investigación de mercados, junto con los elementos también más importantes para la realización de un cuestionario. Bueno, primeramente vamos a dar a conocer cuáles son los pasos a seguir para el diseño de una investigación. En primer lugar tenemos lo que es la formulación del problema, en el cual pues este es uno de los pasos más importantes, en el cual se debe primero identificar cuál es su nivel jerárquico, considerar cuáles son los fines y recursos que se van a emplear en el problema, eh, identificar cuáles son sus últimas razones al suceso, es decir, eso sería como los antecedentes, identificar cuáles son las variables incontrolables. Esto quiere decir que hay variables que se deben tener en cuenta para la realización del proyecto, porque o si no se puede estar atrasando el proceso de este, y que con esto podemos llegar a todo lo que son los cursos alternativos de acción, en el cual pues tomamos unas medidas para no parar este proceso de la investigación. En segundo lugar, tenemos lo que es la búsqueda de las fuentes de información. Es uno de los pasos más importantes. Primeramente hay que identificar cuál es la información disponible que tenemos, sea interna o externa a la empresa, que se tenga la mayor cantidad de información posible, pero que esto sea de calidad. Ya con esta información obtenida, podemos realizar el análisis de estos datos. Con esto se pueden sacar como las conclusiones iniciales o ciertas hipótesis para la solución del problema. En tercer lugar, podemos ver la preparación de los medios de recolección de datos. Acá pues se debe hacer como un estudio para analizar cuál es el mejor método para pues realizar la investigación. Y pues entre los más generales o los más usados pues está el cuestionario, aunque pues más adelante pueden ver qué otro tipo de métodos de recolección de datos hay, y con tal de que esto sea suficiente para la solución del problema. Con esto vamos al diseño de la muestra, en el cual tenemos que definir cuál va a ser el tamaño de la muestra, si este porcentaje poblacional es suficiente para pues que nosotros obtengamos información de calidad y que en verdad cumpla con nuestros objetivos específicos. Ya después va la recopilación de la información, en el cual pues se debe seleccionar como pues la gente que debe estar capacitada para esto, y que este grupo revise y evalúe pues de una forma adecuada la información que en verdad le sirve a la investigación. El análisis de datos ya pues sería cuando ya obtenemos todos los datos, en el cual se deben ordenar, se deben validar y analizar. Hay diferentes tipos de análisis, en el cual se pueden encontrar en valores porcentuales o sumas, y pues a medida de que se vaya desarrollando todo el estudio, se pueden encontrar diferentes variables de estudio en el estudio. La redacción del informe, en el cual pues ya se lo presentamos al cliente, presentamos los antecedentes, el método o la metodología que se empleó, y pues lo que son las sugerencias que nosotros le damos al cliente y las conclusiones. ¿Cómo preparar una solicitud de investigación de mercados? Acá pues tenemos que tener una información proporcionada. Primeramente tenemos el diagnóstico de la investigación, en el cual pues el investigador tiene que saber de verdad pues el porqué de la empresa quiere hacer esta investigación, para qué usaría esta investigación, y con esto se redactan las instrucciones. Lo que son los antecedentes, en el cual pues es como una revisión del negocio antes de todo lo del suceso. Los objetivos comerciales, en el cual pues qué tipo de decisiones tomaría la empresa a partir de la investigación. Los requisitos de información, en el cual pues se complementan con los objetivos comerciales, y por medio de este nos da como una información necesaria para la investigación, el uso esperado de los resultados, en el cual pues sería la aplicación que se le haría a partir de los resultados del estudio, las normas de acción, en el cual es como también si fuera una hipótesis de definir si el resultado sería bueno o malo. La información útil y puntos críticos es toda la información que nos debe dar la empresa necesaria para ir desarrollando la investigación. El enfoque de la investigación, que sería básicamente la metodología que se va a realizar.
Y los entregables en el cual pues ya suena redundante, le entregaremos al cliente cuáles son los resultados con un reporte detallado de pues cómo fue el estudio, el análisis que se hizo, las sugerencias y pues entregarle sea en un formato, puede ser virtualmente o en USB o en CD y demás. Hay diferentes tipos de entregables. ¿Cómo preparar una propuesta de investigación de mercados? Se deben tener en cuenta diferentes elementos, en el cual pues primeramente está la introducción, damos a conocer la perspectiva general de la propuesta, la situación base, que sería pues analizar todos los antecedentes, incluso en el contexto ambiental, la definición del problema, que sería la formulación del problema, y pues también la definición de cuáles son sus objetivos específicos para llegar a la solución de este objetivo general y la solución del problema. El diseño de la investigación, que es básicamente lo que les estaba contando anteriormente, en el cual pues se tiene en cuenta pues qué tipo de información se va a entregar, definir el tamaño de la muestra, cómo es que se calculó y demás. El informe en el cual nos muestra los resultados que se obtienen, cuál fue el análisis, el costo y tiempos, en el cual definimos pues cuál fue el costo del proyecto y el tiempo que se empleó en este. Bueno, ahora daremos a conocer cuáles son los pasos a seguir para la realización de un instrumento de medición. En primer lugar, tenemos que determinar qué información queremos. Para llegar a qué tipo de información queremos, acá hay unas preguntas clave para llegar a este, en el cual pues tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la investigación, cuáles son los datos más relevantes que deseamos tener, cuáles son los datos complementarios y pues también si, cuál va a ser la información necesaria para comprobar esta hipótesis. En segundo lugar, tenemos que es determinar qué tipo de cuestionario vamos a diseñar. Como les había mencionado anteriormente, existen diferentes maneras para la recolección de datos. Por lo general se hace por medio de un cuestionario, también se puede hacer por medio del teléfono, por medio del correo electrónico o puede que sea personal la entrevista. También hay que determinar cuál va a ser el contenido de las preguntas individuales y pues hacerse como ciertas preguntas para este. Por ejemplo, si es necesaria la pregunta, si en verdad los datos que se le solicitan al entrevistador sí los va a dar, si pues el entrevistado tiene la información que le solicitamos y demás. Hay que estar muy atentos con esas preguntas clave para ya pues crear nuestro instrumento y que sea muy sencillo, pero que sea apto para todos. Determinar qué tipo de preguntas va a estar en este cuestionario, si es preguntas de opción múltiple, abiertas o dicotómicas. Acá pues en la presentación vemos los ejemplos en el cual en la múltiple podemos escoger varias opciones, en la abierta en el cual es libre de opinión y las dicotómicas que es de dos opciones, puede ser de sí o no o blanco o negro o demás. Decir la redacción de las preguntas en el cual pues tienen que ser preguntas objetivas o subjetivas, positivas o negativas. Hay que usar siempre palabras sencillas en las preguntas. Considerar también cuál es la regionalidad de la muestra para que pues en verdad si esta es como asequible o si lo entiende, si lo comprende. Hay que evitar a toda costa las preguntas ambiguas y pues también la manipulación de las respuestas. Con esto en verdad no se pueden obtener resultados buenos y de calidad y que finalmente nos ayuden a llegar a la solución. Decidir cuál es el orden de las preguntas. Hay que dar primero la bienvenida, las preguntas iniciales, las más fáciles, y por último las preguntas más delicadas de tomar en cuenta. Decidir el aspecto físico del cuestionario, eso depende del público en el cual nos decidamos enfocar, si puede ser una población juvenil, algo más didáctico, algo más visual y demás. Por último tenemos que realizar una prueba previa en el cual pues lo recomendado es hacer solo lanzar 20 encuestas y eso es como una prueba piloto en el cual pues nos dará a conocer si en verdad es comprendida por el público, es apta y pues ya con esto podemos verificar si se puede seguir o pues toca hacer correcciones en nuestro instrumento de medición.
Ya con esto quiero finalizar. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Y muchas gracias.